La historia comienza en un pueblo rural llamado Kadatsu, ubicado en el reino de Bartio. Allí se encuentra Seoris, un muchacho de 15 años que descansa tranquilamente recostado sobre el pasto. Kadatsu es un lugar rodeado por montañas hasta donde alcanza la vista, en todas direcciones, no hay más que montañas, una tras otra, como si el mundo no tuviera fin. Los únicos productos destacables del pueblo son piedras mágicas, pieles de monstruos y bestias mágicas que, ocasionalmente, aparecen en los alrededores. A pesar de la aparente monotonía del paisaje, la belleza de la naturaleza que lo rodea es tan serena y majestuosa que hace que cualquier otra preocupación se desvanezca con facilidad. Sin embargo, ese momento de tranquilidad se ve abruptamente interrumpido. Seoris, aún sumido en sus pensamientos, observa con pánico cómo un enorme proyectil mágico se dirige directamente hacia él. Con un acto reflejo y algo de suerte, logra esquivarlo por poco. Segundos después, una voz femenina lo llama con un tono de reproche, refiriéndose a él como hermano y exigiendo que deje de escapar de sus responsabilidades. Era Rise, su amiga de la infancia. Seoris, aún sorprendido, la identifica de inmediato y le reclama, confundido y molesto, que ya le había pedido en más de una ocasión que dejara de lanzarle ese tipo de hechizos. Rise, nerviosa, intenta justificarse con torpeza, pero antes de que pudiera explicarse, una tercera voz irrumpe, advirtiendo a Seoris que algo como ese ataque no sería suficiente para matarlo. Casi al instante, una daga vuela por el aire, pasando peligrosamente cerca de su rostro para luego clavarse en un tronco a sus espaldas. La atacante no era otra que Fam, otra de sus amigas de la infancia, quien lo observaba con una mirada intimidante y le preguntaba, con tono inquisitivo, si el hechizo de Rise había sido suficiente para despertarlo. Seoris, incómodo y sudando ligeramente, admitía que, en efecto, ya estaba completamente despierto. Sin embargo, intentando desviar la conversación, les preguntó a ambas qué estaban haciendo en ese lugar. Rise, molesta, le recordó que él mismo les había prometido entrenarlas en magia y esgrima, lo que evidentemente él había olvidado, o preferido ignorar. Seoris, con aire fastidiado, confesó que no esperaba que alguna de ellas recordara esa promesa y que su idea era seguir durmiendo si ellas no se lo mencionaban. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de otra daga que se detuvo peligrosamente cerca de su cara. Fam, con una sonrisa perturbadora, lo observaba fijamente, provocando que Seoris cambiara de actitud de inmediato, asegurando que ya había entendido, y pidiéndoles que por favor lo dejaran unirse al entrenamiento. Pasado un tiempo, Fam se encontraba jadeando, cubierta de sudor y visiblemente agotada. Agradeció a Seoris por el entrenamiento mientras trataba de recuperar el aliento. Al hacerlo, su pecho comenzaba a moverse con el ritmo acelerado de su respiración, provocándole vergüenza, por lo que rápidamente intentó cubrirse con ambas manos. Seoris, observando esa escena, pensó que, a pesar de su juventud, Fam tenía un gran potencial. Con unos pocos años más y un desarrollo completo de su personalidad, podría convertirse en alguien capaz de derrotar enemigos solo con su presencia. Pensando que el gesto de la chica había sido intencional, la elogió mentalmente por su supuesta astucia y reflexionó que seducir al enemigo también era una táctica válida. Creyendo que Fam había hecho uso de esa estrategia a propósito, concluyó que era más inteligente de lo que aparentaba. Mientras tanto, Rise, completamente exhausta, se dejó caer al suelo y expresó que el entrenamiento había sido demasiado intenso, al punto de que no podía moverse. Seoris, incrédulo, le cuestionó si hablaba en serio, ya que desde su perspectiva no había sido tan exigente. Rise, aún con la voz cansada, le respondió que justamente ese pensamiento demostraba lo duro que había sido el entrenamiento y añadió que su amigo era realmente extraño. Molesto por ese comentario, Seoris afirmó que todavía tenía energía de sobra y la retó a levantarse, advirtiendo que si no lo hacía, el entrenamiento se volvería aún más severo. Rise, alarmada por esa amenaza, le rogó que se detuviera, asegurando que si seguían con ese ritmo, su cuerpo se rompería por completo. En ese momento, Fam intervino para calmar los ánimos. Llamó la atención de Seoris y le sugirió que el entrenamiento ya había sido suficiente por el día. Sin embargo, él respondió con confusión, afirmando que no comprendía de qué hablaba.
Ante tal indiferencia, Fan volvió a mostrar su daga de forma amenazante, provocando que Seoris se sobresaltara y se disculpara rápidamente, asegurando que no había dicho nada. Un rato más tarde, Seoris les propuso a sus amigas tomar un descanso en ese mismo lugar. Rise aceptó la idea con entusiasmo, y Fan también coincidió en que era un buen momento para hacer una pausa. Así, los tres se acomodaron alrededor de una mesa improvisada y compartieron una tranquila merienda mientras tomaban té. Durante esa pausa, Rise, con cierto aire de curiosidad, le preguntó a Seoris si era verdad que pronto iría a la escuela vocacional Belciel. Él le confirmó que sí, y estimaba que partiría dentro de unos 10 días. Se explicó entonces que en la capital, Hilus, existía una escuela vocacional donde se otorgaban títulos oficiales inscritos en tarjetas de identidad, y esos títulos determinaban las clases disponibles para cada alumno, lo que a su vez definía su ocupación futura. La escuela aceptaba estudiantes de entre 15 y 20 años, y el proceso de graduación tomaba entre 6 meses y un año. Además, en Kadatsu existía una norma que enviaba automáticamente a todos los jóvenes de 15 años a dicha institución. Rise, algo melancólica, asimiló la noticia y señaló que, en ese caso, solo les quedaban 10 días juntos antes de que Seoris partiera. Él, intentando reconfortarla, le recordó que podría regresar a casa mientras estudiaba, por lo que probablemente terminaría la escuela antes de que ella notara su ausencia. Rise aceptó sus palabras, aunque no parecía completamente convencida. Sin embargo, no tuvo tiempo de continuar hablando, pues Fan intervino para señalar que, si Seoris tardaba un año en graduarse, lo haría justo cuando Rise se inscribiera. Seoris reconoció que su amiga tenía razón. Aprovechando la conversación, Fan confesó que aún sentía curiosidad por saber qué título obtendría Seoris. Rise, entusiasmada, expresó que ella también quería saberlo. Consideraba que su amigo tenía un talento notable tanto con la espada como con la magia, por lo que imaginaba que podría obtener un título prestigioso como el de Caballero Santo o Mago de Batalla. Fan, por su parte, sugirió que Seoris podría convertirse en un espadachín mágico o incluso en un buscador mágico, y añadió que el título de héroe no estaba fuera del alcance para alguien como él. No obstante, Seoris interrumpió ambas con frialdad. Declaró que no tenía ningún interés en tomar un trabajo complicado o exigente. Desde su punto de vista, los puestos de alto rango solo terminaban por explotar al portador hasta llevarlo al límite. Por eso, prefería algo más relajado, un empleo que le permitiera holgazanear todo el día sin preocupaciones. Rise, irritada por esa actitud, comentó con resignación que Seoris seguía siendo tan perezoso como siempre. Se explicó que no existía ninguna ley que obligara a aceptar el trabajo asignado por el título recibido en la escuela. Uno podía tener el título de erudito y aún así dedicarse a la agricultura. De hecho, existían antecedentes de personas que habían optado por seguir otro camino. Básicamente, aún era posible desempeñar otros oficios fuera del campo designado, aunque el talento natural para esos otros trabajos sería limitado. Ante esta explicación, Rise le comentó a Seoris que, si lo deseaba, podría convertirse en la primera gran figura del pueblo de Kadatsu. Fan, mientras tomaba su té con tranquilidad, esbozó una sonrisa y, en un tono relajado, dijo que también creía que Seoris era un genio. Después de todo, no existía mucha gente que pudiera dominar la magia y la espada con esa destreza, sin haber recibido clases de nadie. Seoris, negando con el dedo en señal de desacuerdo, respondió que no tenía intenciones de convertirse en una gran figura. Su verdadera meta era vivir con libertad, relajado, rodeado de la naturaleza y sin complicaciones como compañías o responsabilidades. Luego les explicó que, en cuanto al dominio de la espada, lo único que hacía era moverla siguiendo sus reflejos. En cuanto a la magia, no utilizaba encantamientos, bastaba con que usara su imaginación. Al oír aquello, Rise levantó la voz, exasperada. Lo que estaba diciendo era completamente anormal, solo alguien como él sería capaz de algo así. Se relató entonces que, cuando Seoris era pequeño, fue capaz de usar magia tras haber leído solo un libro introductorio. Consideraba innecesario memorizar encantamientos, pues cada quien podía generar sus propios conjuros mentalmente. Debido a que la cantidad de personas capaces de usar magia era limitada,
Seoris decidió mantener su habilidad en secreto para no despertar envidia ni celos. Cambiando de tema, Seoris aprovechó para agradecer a sus amigas por todos los momentos compartidos. Les dio las gracias por haber mantenido en secreto su habilidad con la magia, lo cual le permitió vivir una vida tranquila. Rise, sin darle demasiada importancia, respondió que eso era porque sabían muy bien que él era una persona perezosa a la que no le gustaba llamar la atención. Seoris dijo sentirse ligeramente herido al oír lo dicho de esa manera, aunque rápidamente volvió a cambiar de tema. Les anunció que ese día sería el último de entrenamiento, alegando que había una situación molesta que atender. No obstante, se corrigió rápidamente, indicando que simplemente debía prepararse para su partida. Rise, molesta, le preguntó por qué no podía continuar entrenándolas hasta el día de su marcha. Al no recibir la respuesta que quería, lo llamó tacaño. Sin embargo, fue interrumpida por Fam, quien se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Seoris, observando la escena con curiosidad, vio cómo Rise se le acercaba con una pose llamativa. Guiñándole un ojo, le pidió que les enviara algunas cartas después de instalarse, asegurándole que ellas celebrarían en su honor. Al ver la escena tan ridícula, Seoris no respondió. Esto provocó la molestia de Rise, quien le reclamó con voz alta que al menos debía decir algo. Asustado por el tono de su amiga, Seoris accedió con rapidez y le pidió que se calmara. 10 días después, Seoris emprendió su viaje hacia Hilus. Tardó 20 días en llegar a la capital. Una vez allí, observó con asombro la enorme ciudad repleta de personas de todo tipo. Sin embargo, algo en particular captó su atención. Vio a numerosos individuos marchando en fila mientras un hombre, de forma autoritaria, les gritaba que se movieran con mayor rapidez. Al observar con más detalle, notó que todos llevaban las marcas propias de los esclavos. Mientras los observaba, pensó que, ahora que los tenía tan cerca, era evidente la gran cantidad de esclavos en aquel lugar. Reflexionó sobre lo mucho que difería ese ambiente del de Kadatsu. Apretando los puños, pensó que debía contener sus emociones. Era mejor buscar una posada y prepararse para el día siguiente. Ya en la posada, comenzó a hablar con el dueño del lugar. El posadero, curioso, le preguntó si realmente planeaba asistir a la Academia Belciel. Luego, sonriendo, comentó que parecía del tipo de persona que lo haría. Seoris, un tanto confundido, le preguntó a qué se refería con ese tipo. El hombre, soltando una carcajada, le respondió que era obvio, hablaba de convertirse en un comerciante de esclavos, por supuesto. Seoris, incómodo, rió levemente para disimular. Comentó que se trataba de una buena broma, pero el posadero, con expresión seria, afirmó que lo decía en serio. En silencio, Seoris comenzó a pensar en lo que implicaba ser un comerciante de esclavos. Sabía que era un trabajo basado en engañar y someter a las personas a la esclavitud a cambio de dinero. Era, sin lugar a dudas, una ocupación propia de escoria. Con una expresión amarga, pensó nuevamente que lo de él como comerciante de esclavos era, en efecto, una broma. Recordó a los esclavos que había visto ese mismo día, y reafirmó para sí que jamás aceptaría un trabajo como ese. Con esa idea en mente, decidió que era momento de ir a dormir. Al día siguiente, al llegar a la Academia Belciel, se sorprendió al ver la enorme diversidad de personas. Había jóvenes de distintas nacionalidades y razas. Al observar más detenidamente, notó una gran cantidad de demi-humanos entre los presentes, lo que parecía ser completamente normal en ese lugar. Sin querer, terminó escuchando una conversación entre dos jóvenes. Uno de ellos decía estar seguro de que a su amigo le asignarían el título de comerciante de esclavos y ladrón. El otro respondió que ladrón estaría bien, pero que jamás querría ser comerciante de esclavos, pues consideraba ese trabajo como algo reservado para las peores personas. Su amigo, bromeando, replicó que si en verdad obtenía ese título, se quitaría la vida. Seoris, algo nervioso, pensó que, al parecer, todos odiaban el título de comerciante de esclavos. Sin embargo, concluyó que eso era algo bastante predecible. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una mujer rubia que hablaba a través de un altavoz. La mujer pidió la atención de los presentes y se presentó como Narros Gore.
Anunció que sería la oficial encargada del examen de inscripción para Belciel ese día, y saludó cordialmente a todos, diciendo que era un placer conocerlos. Dirigiéndose a los aspirantes, explicó que, desde ese momento, todos estaban en igualdad de condiciones. Las posiciones sociales no aplicaban allí, y, aunque alguien obtuviera títulos como noble o rey en su tarjeta de identificación, no recibiría ningún trato especial. Con una mirada seria, concluyó que eso era todo y que era momento de comenzar el examen, pidiendo que todos se formaran frente a los cristales divinos. Sosteniendo una de las tarjetas, comenzó la explicación del proceso. Primero, se distribuirían los documentos de identidad. Cada uno debía sostener su tarjeta con ambas manos sobre el pecho, tal como ella lo demostraba. Luego de unos segundos, la tarjeta se calentaría y cambiaría de negro a blanco, marcando que su identidad había sido registrada. A continuación, debían insertar la tarjeta en el cristal divino y tocarlo con la mano. Cuando el cristal brillara, el título aparecería en su mente. La mujer aclaró que cada persona recibiría múltiples títulos y que debían elegir uno como principal, el cual sería registrado en su tarjeta. También indicó que estaba permitido ocultar los títulos secundarios si así lo deseaban. Concluyendo su explicación, pidió a los estudiantes que permanecieran en fila para comenzar. Inmediatamente, todos los aspirantes empezaron a formarse, mientras conversaban entre ellos sobre los títulos que iban obteniendo. Seoris escuchó como uno decía con envidia que su amigo había recibido un excelente título. Otro comentó que, con ese título, el futuro de su amigo estaba asegurado. Observando desde atrás, Seoris pensó que recibir el título de caballero era tener suerte. Normalmente eso sería una gran oportunidad, pero él no quería un trabajo tan molesto. En ese momento, notó que el chico frente a él acababa de obtener su título, lo que significaba que ahora era su turno. Mientras avanzaba, reflexionó sobre la gran variedad de especies presentes en el lugar, lo cual, según pensó, era de esperarse en la capital. De pronto, una joven captó su atención. Al notar sus orejas, se preguntó si sería una elfa, y al observar su rostro, pensó que era maravillosa, pero fue interrumpido por la examinadora, quien le indicó que era su turno y le pidió su nombre, edad y procedencia. Seoris respondió que se llamaba Seoris, tenía 15 años y venía del pueblo Kadatsu. Ella le pidió entonces que insertara la tarjeta y colocara las manos sobre el cristal divino. Mientras lo hacía, Seoris rogó al cielo que no le tocaran títulos molestos. Sin embargo, el primer título que apareció fue héroe, junto con las habilidades de magia divina y espada celestial. Era el título más alto entre los humanos, surgido hace 400 años durante la gran guerra entre humanos y demonios. Solo había aparecido una vez en la historia, otorgado a Asa Rubenfirio. Aunque se trataba de una habilidad legendaria, el protagonista sintió más molestia que entusiasmo. Pensó que ese título era demasiado peligroso. Maldijo su mala suerte, que justo después de 400 años le tocara a él. Si alguien lo descubría, sería santificado por las masas y perdería su libertad. Rápidamente pasó al siguiente título. El cristal volvió a brillar y apareció el segundo título, Emperador Demonio, con 6 habilidades mágicas elementales y magia negra. Era el título más poderoso entre los demonios y también había surgido hace 400 años. Solo un demonio, Zoroaster, lo había portado, al unificar los clanes demoníacos bajo una sola bandera. Seoris, completamente irritado, no podía creer que le hubiera tocado ese título. Era exclusivo para demonios, y como humano no podía portarlo a menos que renunciara a su humanidad. Así que también lo descartó de inmediato. El tercer título fue Gran Sabio, con habilidades de espíritu mágico y magia de invocación. Era el título máximo entre los magos élficos, también originado en la Gran Guerra. El primero en portarlo fue Austin Fredio, el Gran Sabio. Exasperado, Seoris pensó que ya era suficiente. Lo entendía, otro título legendario, pero eso no lo hacía más atractivo. Rogó a Dios que le tocara algo simple, como plebeyo, carpintero, o siervo, y pasó al siguiente título. El cuarto fue comerciante de esclavos, con la única habilidad de magia de esclavitud, la cual permitía marcar a alguien y convertirlo en esclavo. Nervioso y sudando, Seoris pensó que eso no podía ser cierto.
No podía aceptar ese título, era justo lo que el viejo de la posada le había insinuado. Definitivamente no iba a dedicarse al comercio de esclavos. Todos lo verían como algo despreciable. Trató de avanzar al siguiente, pero no apareció ningún otro título. Pensó en los títulos que había recibido, el más alto entre los humanos, el más fuerte entre los demonios, el más sabio entre los elfos y, finalmente, un título despreciable. No podía elegir entre esas opciones. La examinadora interrumpió sus pensamientos, preguntándole si aún no había terminado. Le informó que había personas esperando y debía decidir rápido su título principal. Seoris, confundido, le preguntó si eso era todo el examen. La mujer respondió que sí, y que bastaba con mirar el cristal divino, el cual había dejado de brillar. Le explicó que incluso si alguien obtenía títulos como bandido o pirata, podía elegir ser plebeyo. No había vergüenza en ello. De hecho, alrededor del 10% de los estudiantes cada año elegían ese camino. Seoris pensó que ese era precisamente el problema, ni siquiera había obtenido el título de plebeyo. Maldijo su suerte. Estaba atrapado. No quería tomar ninguno de los títulos disponibles, pero no podía avanzar sin elegir uno. En ese momento, vio a la hermosa elfa otra vez. Con firmeza, la chica apretó el puño y declaró que ella elegía el título de comerciante de esclavos. Sorprendido, Seoris se preguntó por qué alguien como ella escogería ese título. Pensó que, si él también lo escogía, podría estar a su lado, pero rápidamente descartó esa idea. No podía dejarse llevar por sus impulsos. Sin embargo, tampoco quería asumir ninguno de los otros títulos. Con el puño apretado, frustrado, tomó su decisión. Seoris declaró que también elegiría el título de comerciante de esclavos. Un tiempo después, el protagonista se encontraba en la clase León Dorado, un aula especial para estudiantes con títulos poco comunes como héroe, caballero o mago. Según él mismo explicaba, este lugar reunía a jóvenes provenientes, en su mayoría, de familias de alta posición social, quienes recibían una educación especializada. En contraste, el protagonista no podía evitar sentirse fuera de lugar, convencido de que no era más que un plebeyo humilde en medio de la élite. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al escuchar que alguien lo llamaba. Una chica de cabello rubio lo miraba con desdén mientras se burlaba, preguntándose en voz alta qué hacía un plebeyo como él en ese lugar y si, por alguna casualidad, no se habría equivocado de aula. A su lado, una amiga suya continuó la burla, señalando que esa aula pertenecía a la clase León Dorado, reservada exclusivamente para personas elegidas, dando a entender que él no pertenecía allí. El protagonista, incómodo, pensó que no era la primera vez que lo acosaban de esa manera. La primera chica volvió a hablar, con tono mordaz, fijándose ahora en su ropa, que consideraba de muy mala calidad. Afirmó que, si no recordaba mal, él había elegido el título de comerciante de esclavos, y entonces cuestionó si de verdad era ese tipo de persona, alguien que, por el solo hecho de querer ser tratado como alguien con un título raro, había renunciado a su orgullo y su dignidad para tomar un título que tanto desprecio provocaba. Añadió, con tono burlón, que ese título parecía perfecto para un plebeyo como el que aspiraba a convertirse en alguien importante. El protagonista, sintiéndose aún más incómodo, pensó para sí que, a pesar de lo que esa chica creyera, no había elegido convertirse en comerciante de esclavos porque realmente lo deseara. De pronto, la conversación fue interrumpida cuando alguien golpeó con ambas manos una carpeta sobre una mesa, produciendo un fuerte sonido que captó la atención de todos. Se trataba de la hermosa chica elfo que el protagonista había visto antes. Ella, alzando la voz, se dirigió con firmeza a las dos chicas que molestaban al protagonista, reprochándole su actitud. Les hizo ver que lo que estaban haciendo en ese momento era motivo de vergüenza, y les recordó que en ese lugar el estatus social no tenía valor alguno, pues todos eran estudiantes con la misma posición. La primera chica que había iniciado el acoso se volvió hacia la elfo con una expresión desafiante, preguntándole cuál era su problema. Argumentó que el protagonista no era solo un plebeyo, sino también un comerciante de esclavos, por lo que era imposible que alguien como él estuviera al mismo nivel que ellas, quienes poseían títulos como nobles o caballeros. La elfo le respondió con una pregunta, quería saber si, según la otra chica,
el título de comerciante de esclavos era uno humilde y que todos los demás títulos estaban por encima de él. La acosadora respondió que sí, y añadió, desafiante, si acaso la elfa tenía algún problema con eso. Con serenidad, la elfa sacó su tarjeta de títulos y se la mostró, declarando que, en ese caso, tanto ella como la otra chica pertenecían a la misma clase social, la clase alta. La chica rubia, aún incrédula, leyó la tarjeta y quedó estupefacta. Le preguntó a la elfa por qué, si tenía todos esos otros títulos, había decidido escoger precisamente el de comerciante de esclavos como su título principal. El protagonista, que observaba en silencio, notó que la elfa poseía otros 3 títulos impresionantes. Aparte del de comerciante de esclavos como título principal, tenía como títulos secundarios los de noble, caballero y mago. Sin duda, era algo fuera de lo común. La disputa llegó a su fin cuando la profesora entró al aula. Con voz firme, pidió a todos que tomaran asiento. Aclaró que no tenía sentido causar problemas en ese lugar, lo que provocó un claro gesto de incomodidad en la chica que había estado acosando al protagonista. La mujer se presentó como Ains, la profesora a cargo de la clase. Explicó que normalmente estaba al frente de la clase de comerciantes de esclavos y dijo estar encantada de conocerlos a todos. Añadió que todo lo importante estaba escrito en los papeles que les iba a leer. También señaló que para los estudiantes con otros títulos habría instrucciones distintas. El protagonista, sin embargo, dejó de prestar atención al discurso de la profesora y se centró en leer el documento que tenía sobre su escritorio. En él se detallaba el nombre de la institución, una escuela vocacional llamada Belciel. Las clases se impartirían solo por la mañana, permitiendo libertad por las tardes. Además, cada 5 días habría vacaciones y la escuela contaba con dormitorios. Sin embargo, los dormitorios estaban disponibles únicamente para los estudiantes de la clase León Dorado. El protagonista pensó que era genial que ofrecieran alojamiento, aunque también observó que cada estudiante debía conseguir su propia comida, por lo que al final seguiría necesitando dinero. Mientras tanto, la profesora continuó con su explicación, mencionando que tanto el lugar de reunión como el horario del día siguiente estaban especificados en el documento, por lo que todos debían asegurarse de leer esa sección con atención. Al hablar sobre los dormitorios, señaló por la ventana, indicando un edificio blanco visible desde allí. Recalcó que quienes desearan quedarse en él debían enviar su solicitud cuanto antes. El protagonista, al mirar el edificio en cuestión, se preguntó si no sería demasiado grande para ser solo un dormitorio estudiantil. Con eso, la profesora concluyó su explicación. Aplaudiendo con calma, indicó que la clase había terminado por ese día. El protagonista, estirando los brazos con alivio, pensó que por fin había terminado la jornada. A partir del día siguiente comenzarían oficialmente las clases. Por ahora, todo parecía estar bien. Había recibido su título y contaba con la posibilidad de quedarse en un lugar. Sin embargo, pronto recordó algo importante. Tenía pendiente escribir una carta para Risefam. Se preguntaba qué debía hacer al respecto, pues si mencionaba en su carta que ahora era un comerciante de esclavos, no sabía qué podrían pensar sus amigas al respecto. Decidió dejar de pensar en eso por el momento, convenciéndose de que ya lo resolvería después. Un tiempo después, el protagonista se encontraba frente al edificio de dormitorios reservado exclusivamente para los estudiantes de la clase León Dorado. Al observarlo, pensó que era enorme, un lugar que destacaba por su tamaño y estructura imponente. Sin embargo, no tardó en notar la presencia de la chica elfo de su clase, lo que le hizo preguntarse si también ella planeaba alojarse en los dormitorios. Acercándose a ella con una sonrisa, el protagonista la saludó y le agradeció por haberlo defendido anteriormente en el aula, aprovechando la ocasión para presentarse con su nombre, Seoris. La chica elfo, reconociéndolo como uno de sus compañeros de clase, le devolvió la sonrisa y se presentó también, diciendo que su nombre era Palastis Murdi. Añadió, con tono despreocupado, que no había hecho nada extraordinario como para que él tuviera que agradecerle. Seoris respondió que era un placer conocerla, aunque tuvo dificultades para pronunciar correctamente su nombre. Palastis, notando la incomodidad del muchacho, le pidió que simplemente la llamara Patty, ya que así la llamaban todos.
Avergonzado por su torpeza, Seoris se disculpó con la chica y aprovechando el cambio de tema, le preguntó si también pensaba ingresar a los dormitorios. Palastis asintió, y tras una breve pausa, le preguntó si le parecía bien entrar juntos. Una vez dentro del edificio, fueron recibidos por una anciana que les preguntó si eran los nuevos miembros del dormitorio de ese año. Les informó que la maestra Nirus acababa de comunicar su llegada hacía unos momentos. La anciana les preguntó si eran Seoris y Palastis, y sin esperar respuesta, les dijo que las habitaciones ya estaban asignadas, por lo que no debían presentar queja alguna. Mientras sacaba un par de llaves, les explicó que la habitación de Seoris sería la 703 y la de Palastis la 704. El protagonista, al escuchar aquello, sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo al darse cuenta de que Palastis y él serían vecinos. Se preguntó si no era un error que hombres y mujeres jóvenes compartieran el mismo pasillo, sin ningún tipo de separación. ¿Era eso realmente adecuado? ¿No resultaba peligroso? La anciana, notando la expresión preocupada en el rostro de Seoris, le preguntó si algo le pasaba, ya que no parecía muy feliz con la situación. El protagonista, intentando disimular su incomodidad, negó con cierta torpeza que hubiera algún problema. La mujer le respondió que, al ser Palastis una dama, él debía cuidarla si llegaba a suceder algo. Seoris, aún más nervioso, asintió asegurando que, por supuesto, lo haría, lo cual provocó un sonrojo evidente en la elfa. Internamente, Seoris pensó, con preocupación, que tal vez sería él mismo quien podría hacerle algo a Palastis, aunque de inmediato se corrigió a sí mismo con firmeza, jurándose que jamás haría tal cosa. Por su parte, Palastis, muy sonrojada, se llevó una mano a la mejilla, avergonzada al darse cuenta de que Seoris la había reconocido claramente como una mujer, hecho que parecía afectarla más de lo esperado. Seoris, sin saber muy bien cómo manejar la situación y algo confundido, le mencionó con timidez que estaría a su cuidado. Palastis, aún más ruborizada, respondió con un murmullo tartamudeante que también estaría a cargo del cuidado de él. Más tarde, ya dentro de su dormitorio, Seoris se preguntó si realmente estaba bien para él alojarse justo al lado de una chica. Observando la habitación con detenimiento, pensó que era bastante espaciosa, lo cual le parecía ideal. No se sentiría agobiado al quedarse allí. Sin embargo, hubo algo que le molestó ligeramente. Llevó su oído hacia la pared que conectaba con la habitación de Palastis y logró escuchar un sonido extraño que no pudo identificar con claridad. Sin embargo, tras un rato de esfuerzo y concentración, exclamó con frustración, ya que ya no podía oír nada más. Al parecer, no había nada fuera de lo común. Aliviado, concluyó que la insonorización del lugar era excelente, aunque por dentro no pudo evitar maldecir en silencio, lamentándose de que no podría escuchar las actividades nocturnas de la encantadora Palastis. Deshaciéndose de esos pensamientos, se centró nuevamente en su situación. Había logrado inscribirse de forma segura en la Academia Belciel y ahora tenía un lugar donde quedarse. El siguiente asunto que debía resolver era el económico. Pensó que si era posible, le gustaría encontrar un trabajo que le permitiera ganar mucho dinero rápidamente. Por lo tanto, parecía no tener más opción que dirigirse a ese lugar que tenía en mente. Tiempo después, el protagonista ingresó al gremio de aventureros. Mientras caminaba hacia el mostrador, notó como varios aventureros lo observaban con miradas extrañas, como si no encajara del todo en ese lugar. Una vez en el mostrador, Seoris llamó la atención de la recepcionista. La mujer, sorprendida de ver a alguien tan joven, lo saludó y le dio la bienvenida al gremio, preguntándole en qué podía ayudarlo. Seoris respondió que había venido a registrarse. Mientras la observaba, pensó que no parecía una persona particularmente amigable. La recepcionista le preguntó si necesitaba que le explicara el sistema de clasificación. Seoris respondió afirmativamente, con educación. La mujer le explicó que el sistema de rangos iba desde F hasta S. A medida que subiera de rango, también podrían llamarlo para situaciones de emergencia. Los aventureros podían aceptar misiones que fueran un rango más alto o más bajo que el suyo, pero para ascender era necesario completar una misión especial que funcionaba como prueba de promoción.
Además, si lograba completar una misión que originalmente no podía tomar por su rango, recibiría solo la mitad de la recompensa y no obtendría ningún ascenso. Seoris, comprendiendo las reglas, asintió con una sonrisa. Pensó que aquello era ideal para él, ya que no deseaba ser ascendido por error y terminar involucrado en misiones de emergencia. La recepcionista, extendiendo la mano, le explicó que para registrarlo necesitaba su tarjeta de identidad y una pequeña muestra de sangre, lo cual sorprendió un poco a Seoris. Él le comentó que había oído que el título que uno tuviera no influía a la hora de convertirse en aventurero. La mujer confirmó que eso era cierto, pero aclaró que aún necesitaban esos datos, ya que no podían aceptar criminales ni niños como miembros del gremio. Al revisar la tarjeta de Seoris, la recepcionista comentó que era inusual que alguien con el título de comerciante de esclavos quisiera convertirse en aventurero. Aún así, le explicó que tenía la opción de ocultar su título si así lo deseaba. Seoris respondió que prefería hacerlo. Quería ocultarlo, por favor. La mujer, algo pensativa, le confesó que llevaba mucho tiempo trabajando allí, pero que esa era la primera vez que conocía a un comerciante de esclavos. Le contó que su familia había sido pobre y, cuando ella tenía 10 años, su hermana menor había sido vendida a un comerciante de esclavos. Seoris, sin comprender del todo hacia dónde iba la conversación, le respondió que entendía. La recepcionista, visiblemente alterada, continuó diciendo que en aquel entonces su hermana apenas tenía 5 años, demasiado pequeña para saber qué clase de destino le esperaba. Sin previo aviso, sacó una daga y se la clavó al protagonista con fuerza para extraerle sangre, gritando que esos bastardos habían comprado a su hermana por apenas unas monedas. Seoris, completamente asustado, solo pudo gritar de terror. El grito lo devolvió a la realidad. La recepcionista, al escuchar su propio nombre y darse cuenta de lo que había hecho, se disculpó rápidamente. Le preguntó a Seoris si había aplicado demasiada fuerza. Antes de que pudiera responder, una chica extraña apareció, interrumpiendo la tensa escena. Se acercó y preguntó si él era el nuevo aventurero, refiriéndose claramente al protagonista. La joven tenía parte del rostro cubierto con vendas que ocultaban un ojo, y con una actitud despreocupada aseguró que, si era él, entonces le enseñaría lo básico sobre cómo ser aventurero. Seoris, observándola con atención, pensó que era una persona claramente sospechosa. La chica, como si pudiera leer su mente, cambió su expresión y le preguntó directamente si acaso él había pensado que era una persona sospechosa. Esto tomó por sorpresa al protagonista. Ella continuó hablando, explicando que no lo culpaba, después de todo, así era como se veía, ya estaba acostumbrada. La recepcionista, llamándola por su nombre, Melina, comentó que acababa de ser ascendida al rango recientemente, por lo que aún se la consideraba una aventurera novata. Melina respondió que no le molestaba. Podía encargarse de alguien nuevo como Seoris sin problema. No era gran cosa, aunque podía ser útil para alguien que recién se había registrado. La recepcionista informó entonces que Seoris tenía el título de comerciante de esclavos, y le preguntó a Melina si eso no era un inconveniente. Antes de que ella pudiera decir algo, Seoris intervino diciendo que pensaba rechazar la oferta, lo que confundió a Melina. Sin perder la calma, la chica lo tomó por los hombros y le aseguró que sería gratis, que no tendría que pagarle nada y que no había de qué temer. Sin embargo, Seoris no parecía convencido. La recepcionista intervino entonces, explicando que no recomendaba que los aventureros trabajaran solos. Si él no confiaba en Melina, ella misma respondería por ella. Melina, notando que aún no lo había convencido, ofreció una alternativa: podía solicitar al gremio una misión de aprendizaje para Seoris, y luego ella misma tomaría esa misión como si fuera suya. El protagonista, viendo el entusiasmo con que hablaba, le pidió que se detuviera un momento, ya que aún no había aceptado nada. Melina, mostrándole el documento oficial, le dijo que esperaba poder trabajar con él. Seoris, aún confundido, le recordó que no había aceptado. Sin embargo, la recepcionista zanjó el asunto al decirle que, al tratarse de una misión oficial del gremio, él no tenía derecho a rechazarla, lo que preocupó aún más al protagonista. Melina, ahora emocionada, declaró que eso era todo. Le aseguró que no debía preocuparse,
ya que ella le daría todo su apoyo. Como ya era tarde, propuso encontrarse al día siguiente. Era una promesa. Al día siguiente, Seoris y Palastis se presentaron frente a la maestra Nirus, quien bostezaba visiblemente, mostrando signos de cansancio. Seoris, nervioso, pensó que aquello se estaba volviendo un problema serio. La maestra Nirus lo saludó con un buenos días, y ambos estudiantes respondieron de la misma manera. La mujer se aseguró de que estuvieran allí voluntariamente. Palastis, disculpándose por ser directa, preguntó por qué estaban solos y qué harían en la clase de ese día. Nirus respondió que, tratándose de clases para comerciantes de esclavos, la mayoría de las materias eran sobre ética. Sin embargo, como solo tendrían 6 meses de estudio en Belciel, no había tiempo suficiente para una formación teórica completa, por lo que prefería clases prácticas. Quería que ambos aprendieran lo que significaba realmente ser un comerciante de esclavos a través de la experiencia directa. En resumen, ese día asistirían a una subasta de esclavos. La mujer les explicó brevemente en qué consistía una subasta, un lugar donde esclavos de todo el mundo eran reunidos y subastados. La ubicación era secreta para evitar que la gente común pudiera descubrirla. Seoris, algo preocupado, comentó que le parecía extraño. Nirus, con seriedad, le recordó que ya se los había dicho, la prioridad era la experiencia práctica. Luego, la maestra añadió que si tenían dinero, también podían comprar un esclavo si así lo deseaban. No obstante, les hizo una advertencia importante, no debían bajo ninguna circunstancia revelar la ubicación de la subasta. Con expresión grave y extendiendo los brazos, Nirus les informó que, si filtraban la información, serían agregados a la lista de buscados y perseguidos en todo el país. Sus vidas quedarían arruinadas. Sería, literalmente, el fin del juego. Seoris, con el rostro pálido, pensó que todo eso era verdaderamente aterrador. La profesora, recuperando el entusiasmo, les dijo que era momento de ir a las emocionantes subastas de esclavos. De pronto, Seoris notó cómo la maestra aceleraba su ritmo de caminata, como si estuviera ansiosa, y así, Seoris no pudo evitar sentirse profundamente preocupado por lo que se avecinaba. Un tiempo después, mientras caminaban por la ciudad, la maestra comenzó a explicar que las subastas de esclavos eran eventos de alto secreto, por lo que su entrada solía estar oculta en zonas residenciales. En medio de la conversación, se detuvo de pronto y señaló una puerta, indicando que era allí. Sin perder tiempo, se dispuso a tocar. Antes de que su mano alcanzara la superficie, un hombre de apariencia sombría salió de la casa y los observó en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Durante unos segundos de incertidumbre, el ambiente quedó en completo silencio. El protagonista no pudo evitar pensar que, de algún modo, aquel hombre irradiaba un aura peligrosa. Sin embargo, para sorpresa de ambos estudiantes, la actitud del desconocido cambió drásticamente. Adoptó un tono alegre, alzó la mano en un gesto amistoso y saludó a la profesora Nirus con entusiasmo, mencionando que era un gusto verla después de casi 4 años. La maestra, reconociéndolo como Datsu, le respondió que en efecto había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Tras dirigir una mirada a los 2 jóvenes que la acompañaban, Datsu le preguntó a Nirus si ellos eran los nuevos estudiantes de ese año. Ella confirmó que sí, que de alguna manera se había logrado obtener a 2 alumnos con el título de comerciante de esclavos, así que estarían bajo su cuidado. Con una expresión brillante y levantando el pulgar en señal de aprobación, Datsu les aseguró que podían dejarlo todo en sus manos, e inmediatamente los invitó a entrar. Seoris, aún algo nervioso, pensó que aquel hombre era mucho más amigable de lo que había imaginado en un inicio. Por su parte, Palastis esbozó una sonrisa, sintiendo una creciente emoción al encontrarse tan cerca de presenciar su primera subasta de esclavos. Una vez dentro de la casa, Datsu empujó un ladrillo que sobresalía ligeramente en la pared, lo cual activó un mecanismo oculto que reveló un pasaje secreto. Acto seguido, les preguntó si ya estaban listos para entrar. Seoris quedó completamente sorprendido al ver cómo se abría aquella puerta escondida, revelando el acceso a las instalaciones. Con una sonrisa despreocupada, Datsu les explicó que en ese momento se encontraba de guardia, así que no podría acompañarlos más allá de ese punto.
La maestra Nirus entonces les indicó a sus alumnos que procederían a entrar. Les explicó que, en el peor de los casos, podría producirse una explosión cerca de la entrada, por lo que debían estar preparados. El protagonista, cada vez más inquieto, no pudo evitar preguntarse mentalmente si acaso eso no era increíblemente peligroso. Mientras avanzaban por los pasillos subterráneos, la maestra les informó que pronto llegarían a su destino. Durante el recorrido por las instalaciones, les mostró la sala de subastas y les preguntó si no les parecía bastante ordenada. Luego, entregó su identificación a una de las recepcionistas, quien a su vez les dio el catálogo de la mercancía disponible para ese día. Seoris, hojeando los informes, notó que había 40 esclavos programados para la subasta, una cantidad que le pareció considerable. La maestra les indicó que ahora debían tomar asiento y observar cómo se desarrollaba la subasta. Añadió que ofrecería algunas explicaciones a lo largo del proceso, y que si tenían dudas, podían consultarle sin problema. Pocos minutos después, el anunciador apareció en el escenario e inició oficialmente la subasta, presentando al primer esclavo, cuyo precio de partida era de 100.000 gald. Seoris, revisando el informe correspondiente, leyó que aquel esclavo había asesinado a su anterior maestro en la provincia de Salatina, lo que lo convertía en un criminal desde el principio. El anunciador, con tono entusiasta, preguntó quién deseaba hacer una oferta por el esclavo. Añadió con una sonrisa que, por solo 100.000 gald, se trataba de una ganga, considerando su buen estado físico y habilidades. Sin embargo, a Seoris le llamó la atención que nadie estuviera pujando. Se preguntó en silencio qué pasaría con aquel hombre si nadie estaba dispuesto a comprarlo. Palastis, mientras se acariciaba la barbilla con curiosidad, comentó que a ese ritmo sería enviado a las minas. Seoris, algo confundido, le preguntó mentalmente a qué se refería con eso. La maestra Nirus les explicó entonces que los esclavos que no lograban venderse eran enviados a trabajar hasta la muerte en las minas, un entorno extremadamente hostil. El sudor comenzó a recorrer el rostro de Seoris al imaginarse al hombre condenado a morir trabajando en ese lugar. La maestra, tras dejar escapar un leve suspiro, señaló que, aunque 100.000 gald era un precio bastante bajo para alguien con ese físico, el hecho de que hubiera asesinado a su anterior maestro hacía que probablemente nadie quisiera hacerse cargo de él. El anunciador, golpeando el martillo contra la mesa, declaró que el tiempo se había agotado, dando por concluida la puja y calificándola como un rechazo. Mientras el esclavo era retirado por los guardias de seguridad, el anunciador anunció que la siguiente mercancía estaba por llegar. La nueva presentación fue una chica bestia, cuyo precio inicial fue establecido en 500.000 gald. Seoris, al verla temblar de miedo, pensó con tristeza que incluso una niña tan pequeña era vendida como esclava. Las ofertas no tardaron en llegar. En pocos segundos, los participantes comenzaron a pujar enérgicamente, 700.000, luego 1.000.000, hasta alcanzar 1.100.000 gald. El protagonista, impactado por la agresividad de las pujas, se preguntó qué estaba ocurriendo, qué motivaba tanto entusiasmo. La maestra Nirus les explicó que ese tipo de chicas tenía una gran demanda, por lo que su valor solía superar fácilmente el 1.000.000 de gald. Aún así, añadió que esa niña era afortunada. Ante la confusión de sus alumnos, continuó explicando que los esclavos comprados por Madame Marie eran entrenados adecuadamente y luego revendidos como sirvientas o mayordomos. Estaba segura de que, en su caso, no volverían a venderla como esclava, lo que alivió un poco a sus alumnos. Rápidamente, el anunciador mencionó la siguiente mercancía. Con gran entusiasmo, comunicó a todos los presentes que se trataba de la atracción principal del día. Les pidió que prepararan sus bolsos, ya que ahora se subastaría una joven elfa, comenzando con un precio base de 1.200.000 gald. Seoris se mostró sorprendido al ver a una elfa siendo subastada, reacción que compartió Palastis. Al revisar el informe, Seoris notó que la chica había sido atrapada robando en múltiples ocasiones. Aunque los elfos eran generalmente considerados personas destacadas, quedaba claro que algunos de ellos también cometían actos delictivos. La puja comenzó de forma agresiva. En pocos segundos, se ofrecieron 1.600.000, luego 2 millones, después 3 millones, y finalmente 3.100.000 gald.
Ante el rápido incremento, el anunciador preguntó si alguien ofrecía más de 3.100.000, recordando a todos que los elfos eran una de las mercancías más raras en el comercio de esclavos. Si nadie superaba esa oferta, daría por concluida la subasta. De forma repentina, uno de los presentes interrumpió al anunciador para informarle que alguien había hecho una puja de 4 millones de gald. Al escuchar la cifra, el anunciador preguntó si había alguien dispuesto a ofrecer más. Al no obtener respuesta, declaró finalizada la puja y anunció que la elfa sería entregada al mejor postor. A continuación, reveló que la ganadora era Palastis Murdi, y le extendió sus felicitaciones. Seoris, al mirar a su compañera, no pudo evitar quedar perplejo. Se preguntó si realmente Palastis había comprado una esclava de su propia raza. Además, 4 millones de gald era una suma considerable, lo que le daba a entender que su compañera deseaba de verdad quedarse con la elfa. Palastis, con una sonrisa, se dirigió a Seoris para recordarle que la maestra Nirus ya había mencionado que los alumnos también tenían permitido adquirir esclavos. Nirus asintió, confirmando dicha información. Luego, Palastis explicó que su verdadera intención era salvarla de una vida como esclava. Ante la mirada confundida de su compañero, le contó que esa era una misión encomendada por el jefe de su aldea, rescatar a los elfos que habían sido esclavizados por crímenes que en realidad no cometieron. Mientras le mostraba la lista de compañeros elfos que planeaba salvar, le explicó que recurrir a la fuerza era un método arriesgado, por lo que no tenía más opción que comprarlos de forma legal. Señaló que la joven elfa había sido secuestrada y vendida como esclava, y dejó claro que no pretendía salvar a aquellos que realmente fueran culpables. Además, explicó que eligió estudiar en la escuela vocacional Belciel, dentro del reino de Bartio, porque en ese reino el comercio de esclavos era muy activo, lo que le permitiría avanzar más rápidamente en su objetivo. Seoris, comprendiendo sus motivos, le respondió que ya lo entendía. Un tiempo después, la elfa, con lágrimas en los ojos, agradeció profundamente a Palastis. Afirmó que no existían palabras suficientes para expresar su gratitud y que nunca olvidaría su amabilidad. Palastis, con una sonrisa amable, le respondió que no era necesario mencionarlo. Se alegraba de que estuviera bien y le entregó algo de dinero para que pudiera regresar a su aldea. La elfa volvió a agradecerle con emoción. Una vez concluido el evento, la maestra Nirus anunció que eso era todo por el día. La clase había terminado, por lo que recibió los agradecimientos de sus alumnos. Seoris, lleno de determinación, comprendió que el oficio de comerciante de esclavos no se limitaba únicamente a la compraventa de personas. Había otras posibilidades. Declaró entonces que él también tenía cosas que deseaba hacer. Con firmeza, anunció que usaría a los esclavos que comprara para ayudar en la construcción del pueblo de Kadatsu, y que, después de unos 5 años de trabajo, los pondría en libertad. En su mente, Seoris reflexionó sobre el proyecto de su padre, quien tenía en mente conectar la aldea Kadatsu con el imperio Rubenfilo mediante una carretera principal. Si lograban reunir suficientes manos para colaborar en la obra, esa construcción podría marcar el mayor desarrollo que la aldea hubiese tenido jamás, convirtiéndola en un lugar próspero. Sin embargo, eso implicaba que debía empezar de inmediato a prepararse para adquirir por lo menos 50 esclavos. Sabía que para ello necesitaría dinero. Aunque podía obtener ingresos del gremio de aventureros, solo podía reclamar la mitad de las recompensas, lo que le obligaba a aceptar misiones de rango A o B. Así que, decidido, se dirigió al gremio. Una vez allí, fue recibido por Melina, quien lo saludó con entusiasmo y le dijo que había llegado temprano, confesándole que lo había estado esperando. Seoris, algo nervioso, pensó que se había olvidado por completo de ella. Melina, observándolo con una sonrisa, comentó que se notaba que tenía muchas ganas de salir de misión ese día, así que ya había organizado una lista de encargos que le recomendaba. Seoris, incómodo, pensó que debía agradecerle, aunque no le había pedido nada. Con una sonrisa animada, Melina le dijo que tenían de todo, desde misiones pacíficas como recolectar hierbas, hasta encargos para exterminar monstruos de bajo nivel. Sin embargo, Seoris, saliendo de sus pensamientos, se disculpó, admitiendo que no había escuchado nada de lo que ella había dicho.
Ignorando por completo las recomendaciones, se dirigió directamente al tablón de anuncios. Comentó que deseaba una de esas misiones de emergencia en el bosque de Kureibito, donde la recompensa era de 11.000 gal. De pronto, el protagonista se detuvo, visiblemente sorprendido, lo que preocupó a Melina. Al notar su expresión, ella le preguntó qué sucedía. Seoris le explicó que estaba buscando algo específico, y tras unos segundos, exclamó con emoción que lo había encontrado, una misión para recolectar 10 hojas de coneli, ubicada en la colina del Sol. Comentó que le parecía ideal, ya que quedaba cerca del bosque de Kureibito. Melina, emocionada, celebró que mostrara interés por esa misión. Dijo que era justo lo que esperaba de Seokchi, como solía llamarlo con cariño, lo que incomodó visiblemente a Seoris. La chica explicó que la hoja de coneli era un ingrediente base para fabricar pociones de alta calidad y que podían pagarle 5.000 gal por recolectar 10 unidades. Era una recompensa considerable para una misión de rango F. Dijo con orgullo que esa elección era digna de alguien que estaba bajo su tutela. Seoris, incómodo, pensó que comenzaba a sentirse culpable. Melina, despreocupada, comentó que ellos no eran como esos principiantes tontos que siempre la fastidiaban pidiéndole comenzar con misiones de rango de Seoris. Aún incómodo, le respondió que entendía, pero en su mente no pudo evitar pensar que en realidad estaba por hacer algo incluso más tonto que lo que esos principiantes intentaban. Melina, levantando la mano con entusiasmo, exclamó que si Seoris estaba decidido, entonces debían comenzar de inmediato. El protagonista, ya con la decisión tomada, declaró que se dirigirían a su primera búsqueda. En el fondo, sentía remordimiento por Melina, pero sabía que no tenía otra opción. Una vez cerca del bosque, caminando por una pradera, Melina, emocionada, señaló hacia el horizonte e indicó a Seoris que podía ver un maravilloso paisaje, como era de esperarse desde la colina del Sol. Seoris asintió con la mirada, reconociendo que ciertamente era un espectáculo digno de admiración. Mientras contemplaba el entorno, comentó que había reunido algunas hojas de coneli cuando estuvieron en la aldea de Kadatsu, pero, tal como lo suponía, estas no crecían en lugares expuestos directamente a la luz solar. Luego, señalando en dirección al bosque, le indicó a Melina que tal vez podrían encontrar más de esas hojas en ese lugar. Sin embargo, la expresión de Melina cambió de inmediato, visiblemente molesta, le hizo saber que de ninguna manera debían adentrarse allí. Le explicó que se trataba del bosque Kureibito, un lugar frecuentado por aventureros de rango D, y que para ellos, que aún eran de rango F, era demasiado pronto intentar algo así. Ante la negativa de su compañera, Seoris aceptó sin discutir, aunque en su interior pensaba que necesitaría encontrar alguna otra razón convincente para poder explorar ese bosque. No tuvo tiempo de seguir con sus pensamientos, ya que algo llamó su atención. Rápidamente, dirigió la mirada de Melina hacia una escena que se desarrollaba en el interior del bosque. Melina, confundida, le preguntó a qué se refería exactamente. Seoris le explicó que había humo saliendo entre los árboles, lo cual era inusual. Melina, observando atentamente, admitió que era extraño, ya que la gente rara vez utilizaba fuego a esa hora del día. Seoris entonces propuso que tal vez sería buena idea averiguar lo que estaba ocurriendo. La propuesta provocó una reacción inmediata de Melina, quien le gritó que ni pensarlo, insistió en que era imposible para ellos manejar algo así por su cuenta y que lo mejor sería informar al gremio. Seoris le respondió con calma que tenía razón, pero también mencionó la posibilidad de que hubiera aventureros dentro del bosque que estuvieran pidiendo ayuda. Sugirió que Melina podría ir a avisar al gremio, mientras él iría a comprobar la situación. Ella, sin embargo, rechazó de forma rotunda esa idea también. Afirmó con preocupación que sería demasiado peligroso que Seoris se internara solo en ese bosque. Él, algo incómodo por la negativa persistente, empezó a comprender que Melina no lo dejaría ir sin importar lo que dijera. En ese caso, pensó, tendría que hacer algo para que ella lo dejara actuar. Entonces, dirigiéndose a Melina con una expresión seria, le dijo que si realmente había personas pidiendo ayuda allí dentro, él no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Aseguró que podía utilizar un tipo especial de magia que le permitiría enfrentarse a los peligros del bosque. Sin embargo, también sabía que Melina seguiría intentando detenerlo,
por lo que le pidió que simplemente lo dejara ir y le preguntó si estaba de acuerdo con eso. Las palabras de Seoris provocaron una reacción inesperada en la chica. Emocionada, le respondió con entusiasmo que le parecía genial. Lo llamó valiente, y se mostró aún más emocionada al descubrir que también podía usar magia. Declaró que ella también iría con él, que podría ayudarlo en lo que necesitara. Seoris, algo nervioso ante su rápida decisión, aceptó su compañía, aunque no pudo evitar pensar que Melina era increíblemente fácil de convencer. Un tiempo después, ya dentro del bosque, el calor comenzaba a hacer efecto. Seoris, limpiándose el sudor de la frente, comentó que creía que iban por buen camino. Melina, mientras miraba a su alrededor, coincidió y señaló que incluso habían encontrado más hojas de coneli mientras caminaban por la zona. Sin embargo, su marcha se detuvo abruptamente al llegar a la fuente del humo. Desde detrás de un arbusto, Seoris observó con atención el claro frente a ellos y notó que aquel espacio abierto tenía una apariencia antinatural. Fue entonces cuando sus ojos captaron movimiento. Un grupo de goblins había establecido un campamento en ese lugar. Melina se acercó con cautela para ver qué sucedía. Al mirar lo mismo que Seoris, su expresión cambió al instante. Le advirtió con urgencia que estaban en peligro. Frente a ellos no se encontraba un simple grupo de goblins, sino una aldea entera, e incluso había goblins de clase alta. Sus ojos se fijaron en una figura más imponente, y explicó con preocupación que la criatura al frente del grupo era una reina goblin. Esa clase de enemigo no solo poseía una fuerza física superior, sino que además tenía la capacidad de dar a luz a goblins de clase alta. Para ellos, enfrentarse a esa criatura era imposible. La única opción era huir y contactar al gremio de inmediato. Seoris, sin embargo, le pidió que esperara. Le preguntó si sabía si los goblins tenían resistencia mágica. Ante la expresión confundida de Melina, le explicó que los goblins, incluida la reina y los de clase alta, no poseían ningún tipo de resistencia mágica. Melina trató de advertirle que, aunque eso fuera cierto, los goblins de clase alta eran mucho más fuertes que los normales. Además, entre las piedras mágicas que dejaban al morir, la que portaba una reina goblin podía valer una recompensa de rango por sí sola. Seoris, con una sonrisa, agradeció a Melina por tan útil información. Ella, aún preocupada, le preguntó qué era exactamente lo que planeaba hacer con esa información. Con toda la confianza del mundo, él le aseguró que pensaba eliminarlos, y le pidió a Melina que lo ayudara a recolectar las piedras mágicas después del combate. Melina, sorprendida, no supo qué responder de inmediato. Sin embargo, poco después le hizo ver que la idea era extremadamente peligrosa. Aunque se tratara de goblins, si él se lanzaba solo contra ellos, acabaría muerto al instante. Seoris le pidió entonces que guardara silencio, advirtiéndole que si hablaban en voz alta, los goblins podrían notar su presencia. Luego, flexionando el brazo con determinación, reconoció que sí, era peligroso. Por eso mismo, le pidió a Melina que se quedara atrás. Extendió la mano hacia el frente y utilizó una de sus habilidades mágicas, Sombra come almas. De su brazo surgieron púas oscuras que se dispararon contra los goblins, atravesando a varios de ellos de manera fulminante. Melina, al ver esa escena, quedó completamente sorprendida. Aún sin poder creer lo que acababa de presenciar, le preguntó a Seoris qué clase de magia era esa, ya que jamás había visto algo similar. Seoris le explicó que se trataba de magia oscura, la cual era bastante rara, así que era comprensible que ella nunca la hubiera visto antes. Añadió que, aunque lo pareciera, era simplemente magia de alto nivel. Mientras tanto, la reina Goblin, al ver a sus subordinados caer, rugió con furia descontrolada. Seoris, observando su reacción, comentó que, tal como lo esperaba, ese primer ataque no le había causado ningún daño. Sin perder tiempo, alzó la mano hacia el cielo y anunció que usaría otro hechizo de oscuridad, lanza oscura de la codicia. De su mano surgieron múltiples lanzas de energía oscura, las cuales dirigió directamente contra la reina Goblin. Melina, aún sorprendida, quiso saber qué tipo de magia había sido esa. Mientras tanto, las lanzas de oscuridad atravesaban sin esfuerzo la gruesa piel de la reina Goblin, provocándole un desgarrador grito de dolor. Sin embargo,
no fue suficiente para acabar con ella. El protagonista, sin perder tiempo, utilizó otra habilidad secundaria de su hechizo lanza oscura de la codicia, una técnica llamada desmoronar, la cual provocaba que la carne del objetivo se corroyera lentamente desde el interior, desintegrándose de manera dolorosa y eficaz. Observando cómo los restos de los goblins quedaban esparcidos junto a varias piedras mágicas, Seoris se giró hacia Melina, indicándole con tranquilidad que todo había terminado y que ya podían comenzar a recoger las piedras mágicas. No obstante, al volver la vista hacia ella, notó que Melina seguía paralizada, observándolo con una mezcla de asombro y admiración. Al notar su expresión, le preguntó qué era lo que le ocurría. Melina, con los ojos brillando de emoción, le expresó lo increíble que le había parecido todo. No esperaba que él fuera capaz de usar magia oscura y, completamente cautivada, afirmó que lo seguiría por el resto de su vida. Seoris, restándole importancia a la situación, consultó su tarjeta del gremio con indiferencia mientras le pedía a su compañera que terminaran de recoger las piedras mágicas y regresaran de inmediato al gremio. Una vez en el gremio, la recepcionista los recibió con una sonrisa y les agradeció por su arduo trabajo. Melina, aún exaltada, anunció con entusiasmo que habían completado la búsqueda y que estaban allí para hacer el reporte. Mientras la recepcionista revisaba el encargo, escuchó cómo el protagonista confirmaba que la misión había sido completada. Ella, sorprendida por la rapidez, comentó que no esperaba que terminaran la búsqueda en un solo día. Melina explicó que, además de cumplir el encargo, habían decidido adentrarse en el bosque Kureibito para recolectar hojas. Al oír esto, la recepcionista se mostró preocupada, señalando que ese bosque era peligroso a menos que se fuera al menos de rango de antes de que pudiera continuar. Melina dijo que antes de explicar cualquier cosa, quería mostrarle algo. Con ese aviso, sacó de su mochila varias piedras mágicas y, entre ellas, una mucho más grande y brillante que el resto. Melina explicó que en el bosque se habían topado con un pueblo goblin, y que Seoris se encargó de eliminarlo por completo. Esas piedras eran el botín que habían obtenido. La recepcionista, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, los detuvo de inmediato. Les preguntó si realmente habían logrado todo eso por su cuenta, confesando que le resultaba difícil de creer. Dijo que llamaría a su superior y les pidió que esperaran un momento. Para sorpresa de todos, el maestro del gremio apareció sin previo aviso. Se presentó como Blazar y afirmó haber oído todo lo que necesitaba. Confirmó que le habían informado sobre la limpieza de un pueblo goblin y pidió que le mostraran las piedras mágicas. Observando cuidadosamente la piedra más grande, dejó en claro que era, sin lugar a dudas, una auténtica piedra mágica dejada por una reina goblin. Afirmó que era una pieza de botín excepcional. Con un cambio de tono, el maestro del gremio reconoció que el informe de emergencia recibido por el gremio había sido correcto. Jamás pensó que aquella reina hubiera evolucionado tanto, pero dejando eso de lado, les preguntó si realmente habían eliminado a todos esos goblins y recolectado todas esas piedras entre solo 2 personas. Melina, queriendo dejar clara la verdad, confesó que quien había llevado a cabo toda la lucha había sido Seokchi, mientras que ella no había participado activamente en el combate. Seoris, con serenidad, le indicó al maestro que podía revisar su tarjeta del gremio si deseaba verificar los datos. El maestro, al consultar la tarjeta y confirmar la información registrada, se mostró sorprendido. En efecto, el registro indicaba que había sido Seoris quien había eliminado a la reina y recolectado las piedras. No quedaban dudas. Acto seguido, preguntó a Elena, la recepcionista, cuál era la recompensa correspondiente. Elena explicó que, aunque se trataba oficialmente de una búsqueda de rango B, por las circunstancias y la presencia de la reina Goblin, estaba más cercana a una de rango A. Sin embargo, dado que Seoris aún era de rango F, solo podía reclamar una gran parte de la recompensa, pero no su totalidad. Añadiendo el dinero obtenido por la venta de todas las piedras mágicas, el total ascendía a 18 millones de gals. El protagonista, sorprendido por la cantidad, escuchó cómo la recepcionista le preguntaba si tenía alguna queja al respecto. Seoris, satisfecho, respondió que no tenía ningún problema. El maestro del gremio confirmó entonces que procederían con el pago, lo cual dejó a ambos aventureros aún más atónitos.
Una vez entregado el dinero, el protagonista agradeció con educación y anunció que se retiraban. El maestro, con una sonrisa, les deseó buen viaje de regreso. Cuando los chicos ya se habían marchado, Elena, aún en shock, preguntó al maestro si realmente estaba bien haberlos dejado ir con tanto dinero. El maestro respondió que si habían completado la búsqueda por su cuenta, lo correcto era entregarles la recompensa correspondiente. No había nada más que pudieran hacer. Ya fuera del gremio, Seoris se dispuso a repartir la recompensa con Melina. La joven, sorprendida por el gesto, quiso confirmar si realmente pensaba hacer eso. El protagonista, sin entender su preocupación, se lo preguntó. Melina le explicó que 3 millones de gals era más de lo que un aventurero de rango E ganaba en un año entero, y que ella no había hecho nada durante el combate, por lo que cuestionó si era justo. Seoris, con serenidad, le respondió que ella le había proporcionado información útil, por lo tanto, no podía decirse que no hubiera hecho nada. La respuesta conmovió profundamente a Melina, quien una vez más, y con entusiasmo renovado, afirmó que lo seguiría por el resto de su vida. A partir de ese momento, él sería su único compañero. Seoris, algo nervioso, comentó que ya había escuchado eso varias veces y le pidió que bajara un poco la voz. Lo que ninguno de los dos notó fue que, desde las sombras, una figura femenina desconocida los observaba en silencio. Su rostro estaba cubierto por una sonrisa siniestra. Y con esto llegamos al final de este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar para saber que contamos con su apoyo. Gracias por ver y hasta la próxima.